Bueno, pues aquí estamos una vez más. No sé si ese feedback se escucha cuando tú te estás oyendo allá donde estás. Esto va para el canal de YouTube. ¿Cuál? A todos los que tenemos, ahí nos vas a encontrar. ¿Y de qué vamos a hablar, pastor? Hoy vamos a estar hablando acerca de el ayuno. El pastor está ocupado la texteando oración. ahorita antes No, de grabar. espérate, estoy tratando de buscar algo para ayuno, oración y dar. Y el dar, ¿no? El dar. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la del dar? La que diga la lección. La que diga la lección. Okay. Hace rato oramos nosotros antes de empezar, porque luego van a decir. Se está grabando, Ya sé que se está grabando. Esto lo voy a cortar. No voy a cortar nada. Hace rato oramos porque luego van a decir, no, es que no oran antes de compartir. Ya oramos. Oramos en la mañana que nos levantamos y oramos hace rato que fuimos a comer y oramos hace rato que íbamos a tener la clase. Así que todo esto lo hacemos con el temor y el cuidado, que lo hacemos en el nombre del Señor. Y es para compartir. Lo que hacemos aquí es para compartir y para edificar a todo aquel que lo escuche, especialmente el cuerpo de Cristo, estos temas. Entonces vamos a hablar de tres cosas que yo voy a estar tratando en una clase y las queremos traer al podcast para compartir contigo desde la perspectiva que tenemos como ministros de lo que es el dar. ¿Qué podemos hablar del dar? Hay mucho de dónde sacar en la Biblia, ¿no? Cuando se trata de hablar del dar, pero también hay mucho que se ha transgiversado. Entonces yo quisiera que abordáramos como que los dos ángulos, ¿no? Antes de entrar a lo que Jesús habla en el Sermón de la Montaña. Bueno, yo creo que del dar, el ejemplo más grande que nosotros tenemos es a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él se dio. Entonces, yo creo que la Biblia dice que es mejor dar que recibir. La Biblia dice que bendice al dador alegre. Y bueno, yo creo que el dar tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser parte de nosotros. No porque queremos ganarnos el cielo, sino porque ya somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, pues debemos ser dadivosos. Sí, el pastor Diego Moreno, él escribió un libro que se llama 1090. Y en ese libro me llama la atención mucho el título, porque el Diego dice que el 10% es de Dios y el 90% también. De ahí parte, o sea, que todo lo que tenemos, y yo creo que David lo expresa muy suave cuando dice, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. De eso te damos. O sea, eso es cuando entramos en un reconocimiento de que todo pertenece a Dios, de que todo proviene de Dios. Pero aquí hay un detalle muy importante, y es donde quisiera, entonces, es una de las cosas en donde empieza el estudio y es donde quisiera anclar parte del comentario acerca de este tema, y es ¿qué es lo que te mueve a dar? Para un hijo de Dios. No, pues esa es la pregunta que le debemos de lanzar a aquel que esté entrando en esta dimensión, porque hay dos problemas básicos en el ambiente que nos movemos nosotros de la iglesia. Uno es la razón por la que das, pero hay otro de los que no dan porque ellos tienen su propia idea del reino y lo han acomodado a su conveniencia. Son dos ángulos que hay que, yo creo que aclarar, porque no es solo decir venir y dar, porque Jesús compara o checa y resalta la situación de la viuda con los fariseos, que daban de lo que les sobraba y la viuda va y da lo que tenía. Bueno, si estamos hablando del dar con referente al diezmo, yo creo que lo estaba platicando contigo en la mañana, en donde yo creo que por ¿cómo te digo? Por lógica o por sentido común o no sé. Creo que el diezmo, si nosotros viéramos la iglesia como una entidad y dijéramos, bueno, pues la iglesia es un lugar social, un club social o lo que sea, si quitamos lo espiritual de la iglesia, podemos ver que la iglesia ha sido un lugar que ha beneficiado
tanto nuestras vidas como nuestros hijos, como nuestro entorno, ¿no? Totalmente. O sea, mantenemos a nuestros hijos saludables espiritualmente, moralmente, mantenemos nuestra familia saludable también de la misma manera. Si hemos tenido un problema, hemos acudido a la iglesia. Si hemos tenido una situación, hemos acudido a la iglesia. Y en la iglesia nuestros hijos se enseñaron a tocar instrumentos, si es que tocan instrumentos. Se enseñaron a despertar en un momento en el que pues, mucha gente es muy cohibida, pero en la iglesia se les quita eso y secularmente pues se vuelven un poquito más atrevidos. Y bueno, todo lo que el entorno da, ¿no? Entonces creo yo que si fuera la iglesia un club social, que lo es, pero digo yo, quitando lo espiritual, también ameritaría que se le diera para que siga vigente, ¿no? Para que siga firme. Entonces, por otro lado, tenemos lo espiritual, donde la palabra del Señor nos habla acerca de dar nuestro diezmo. Ahora, el asunto es cuando yo me enfoco y digo, bueno, yo le estoy dando el diezmo a la iglesia o al pastor o lo que sea, ¿no? Yo entiendo que ha habido lugares donde se ha malinterpretado todo esto y donde se ha abusado también de esto y se ha manipulado a la gente y bueno, yo creo que han habido lugares donde ha habido ese tipo de cosas y ciertamente es triste decirlo, pero pues ha pasado, ¿no? Entonces la gente ya no está como con ese concepto de querer dar, pero creo yo que viéndolo como una entidad o viéndolo como un lugar espiritual donde yo le entrego mi 10% al Señor, creo que el mismo Señor me lo multiplica, ¿no? Yo te decía un poco de los panes y los peces. Cuando le llevaron los panes y los peces, el mismo discípulo se los lleva a Jesús y en Jesús fue que se multiplicaron. No se multiplicaron en ellos, no se multiplicaron en el niño. El niño hubiera comido y se hubiera saciado. El apóstol hubiera comido, hubiera saciado. Pero cuando los puso en las manos de Jesús, se multiplicaron. Ahorita lo que está diciendo el pastor acerca de la iglesia como entidad se está refiriendo a la comparación, por ejemplo, si tú perteneces a un club rotario, si tienes una membresía de un rec center, tienes que pagar una mensualidad, o si vas día por día, por ese día te cobran y te cuesta. Siempre te va a costar más caro pagar día por día que mes por mes o que pagues el año. Pertenecer a un club rotario, igual, tienes que tener una membresía y aparte de esas membresías, pagar por ciertos privilegios. A lo que queremos llegar con esto es, ni en el rec center, ni en los clubes, llámese Rotario de Leones, etcétera, te van a dar la formación y la dedicación que vas a tener en la iglesia. En la iglesia viéndola como una entidad física. Y tienes acceso 24/7. Oh, no. Tienes acceso 24/7 porque déjame decirte, te voy a contar una historia. Cuando yo recién llegué a Utah, yo llegué aquí a Utah en el 2001, procedente del desierto de Arizona, y conocí una familia muy pintoresca, en donde había tres hombres que ya manejaban, y aparte unas mujeres, de las mujeres 2 manejaban. Y me llaman como eso de no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades. María, si estás viendo el video, sabes que estoy hablando de ti, pero como conozco 20,000 Marías, pues ya saben que ahí dense por aludidas. Me llama esta mujer a las 3 de la mañana, 24/7, la iglesia. Me dice, pastor, a mi esposo se le quedó el carro en la nieve. Necesito un raite. Ah, qué bueno, le dije, pues vayan y denle el raite. No, es que no podrías ir tú, me dice, porque pues, mis hijos están dormidos. Le dije, no puedo ir yo. En ese caso no pude ir yo porque yo también estaba dormido. Te acaban de despertar. Bueno, la idea es... A eso se refiere él cuando dice 24/7. Sí, o sea, la idea es que yo salga corriendo. No, el problema es de que, por ejemplo, vemos... Estamos hablando del dar, fíjate, nos vamos a desviar bien gacho, sí, pero creo que vale la pena. Tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Tiene que ver porque, por ejemplo,
En la iglesia es donde de alguna u otra manera oraron por mi necesidad y Dios me ayudó. En la iglesia fue el lugar donde nos dieron consejo y nos restauramos. En la iglesia fue el lugar donde mi hijo pagó sus horas que comunitarias. Comunitarias. Por andar haciendo graffiti. Y bueno, pero buena onda, ¿no? En la iglesia me dieron la carta para migración. En la iglesia me ayudaron con mi familia. En la iglesia conseguí un traductor cuando iba a ir a la corte. En la iglesia, o sea... Todo eso es aparte del currículo de la iglesia. No, sí, o sea, es como si lo vemos como una entidad, es una entidad como un club. Donde ciertamente ahí has tenido exceso de ayudas, ¿no? En la iglesia te han ayudado con la renta en algunas ocasiones. En la iglesia te han echado la mano para arreglar el carro. Y bueno, sin contar que de repente, por ejemplo, se hacen las reuniones y de repente encontraste en la iglesia la esposa de tu hijo, encontraste en la iglesia. Eso es algo hermoso. Pues una familia, una amistad, encontraste, o sea... Fíjate, yo en la iglesia, cuando estaba de pastor de Camino Nuevo, tenía un hermano que trabajaba en los cercos, fences. Uh-huh. Y alguien que nos visitó tenía un problema porque en aquellos días, estaba hablando como el 2008, hubo una tormenta muy fuerte y a esta persona le cayó una rama y vivían en una asociación. Para los que están viendo esto en México, hay comunidades que pertenecen a asociaciones, o sea, barrios, colonias, y estas personas que viven ahí tienen que seguir ciertas reglas de esas asociaciones, ¿se les llama? Sí. Asociaciones, sí. ¿Verdad? Clubs, asociaciones. Y a ella se le rompió el cerco. Y todas las casas deben de mantener ciertos arreglos y limpieza. HOA, es el HOA, pero no sé cómo decirlo en español eso. Pero es prácticamente el barrio donde vives está controlado por una asociación y pagas una anualidad por vivir ahí, solamente por vivir ahí. Y les requieren ciertas cosas. A ella se le rompió el cerco en esa tormenta y me dice, pastor, ¿no habrá alguien que trabaje? Sí, ¿cómo no, Luis? Luis era un colaborador en la iglesia que nos apoyaba fielmente como mujer. ¿Y es en la iglesia donde lo encontró? Sí, en la iglesia lo encontró. Le dije, Luis, vas a ir con X hermana, si le pueden ayudar, y le cobras algo. Lo justo, ¿no? Luis me dice, no se preocupe, pastor, yo voy. Y fue y se lo hizo. Mírame, tú que me estás viendo, gratis. Bueno, no siempre pasa, ¿eh? Bueno, no siempre pasa. Pero pasa. Pero pasa, gratis. Pasa. ¿Sabes qué me dijo la mujer? Gracias. No. Me dijo, el color de las cosas que él trajo no hizo match con las que yo tenía. No le gustó. No le gustó. ¿Y por qué no lo pintaba ya ella? Digo, del color que... Estamos hablando de dar, bro. Y hay gente muy generosa en la iglesia también, que sabe dar. Yo he sido pastor, soy técnico de aire acondicionado. Y en ocasiones nos toca dar. No siempre, pero en ocasiones nos toca dar. También vamos a ver el otro lado donde la gente va a decir, bueno, pero para eso es la iglesia, y la iglesia se fundó para eso, y la iglesia, ciertamente todo eso. Sí, yo creo para ver por las viudas y los necesitados, sí. Sí, pero por ejemplo, la iglesia tiene un edificio que tiene que pagar, ¿no? Y seguro, tiene luz. biles, tiene un montón de cosas que hay que cubrir. Entonces, ciertamente el diezmo no es una cuota, pues yo no quisiera que lo vieran como una cuota, porque no es una cuota. Si lo quieres ver como una entidad, sería una cuota, ¿no? Pero no es una cuota, es una ofrenda que tú das a una entidad que te está ayudando, y no por eso vas a tomarla como ahora, como le estoy dando, tienen que. Deben de. Tienen que, ¿no? Ahora, y una de las cosas, el pastor lo está presentando ahorita y lo está hablando de una manera para que lo vea usted desde el plano, así como civil, como cívico,
de cómo funciona la iglesia, porque dentro de lo espiritual esto va mucho más allá de lo que estamos hablando. Esto es para que usted haga una comparación, porque como decía el hermano Juárez, aquí si no le hacemos un bien, por seguro, déjeme decirle que no le vamos a hacer un mal. Siempre lo que se lleve cuando venga a la iglesia va a ser de suma para su vida, para su familia y para el entorno en el que usted se encuentre. Y habrá gente que ha sido dañada en la iglesia o que le ha pasado cosas en la iglesia, pero pues como cualquier otra entidad, ¿no? O sea, tampoco es que estamos justificando a la iglesia, pero tampoco es como para que nosotros nos pongamos en una actitud de decir, bueno, aquí no. O sea, aquí es puro malo. Sí. Hablando del dar. Ahora, hablando del dar, yo lo quiero desafiar de una manera sana en esto, porque hay un versículo en la Escritura que dice, en donde Dios, hablando a través de un profeta, nos dice a nosotros, probadme ahora en esto. Dios, y está comprobadísimo por muchos testimonios, nosotros somos testimonios de eso, está comprobadísimo que Dios no se queda con nada. Cuando tú eres fiel con Dios y te atreves a probar a Dios, Dios es fiel. Dios, hay una promesa en la Biblia que yo lo he vivido hasta el día de hoy, que desde que me convertí, Rafael, y es esa promesa que se encuentra en Proverbios que dice, no he visto el justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea, mis hijos desde que nacieron hasta el día de hoy, que ya el mayor ya tiene 35 años, bueno, si se han ido a dormir sin comer es por un berrincho o algo así, pero no porque haya faltado alimento en la mesa. Yo creo que Dios, como dice en su palabra, bendice al dador alegre, ¿no? Yo la verdad he fallado mucho en esto, como imagino que tal vez muchos de los que nos escuchen, pero he procurado vivirlo, ¿no? Pero también he fallado en muchas áreas en cuestión de esto. Pero yo creo que esto tiene que ir más allá, tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser algo que nosotros debamos hacer o tenemos que hacer como parte de nuestra esencia, porque pues al haber nacido de nuevo, ahora nosotros nos convertimos en personas que no solamente hablando del diezmo, sino hablando de todo, ¿no? Hablando de las buenas obras, hablando de dar, hablando de... el problema que yo veo mucho en nosotros es que yo, por ejemplo, hoy te doy, pero cuando yo tenga necesidad voy a esperar que tú me des. Entonces, la verdad es de que cuando nosotros damos no deberíamos de darlo con esa actitud. Yo te doy y ya. O sea, no tienes que darme cuando yo necesito. Si puedes y estás agradecido me lo darás, pero si no, tampoco me voy a enojar porque no me diste cuando yo hice mucho por ti, ¿no? Entonces... Oye, hay una escritura que dice que el que le da al pobre le presta a Dios. El que le da al pobre le presta a Dios. ¿Te imaginas qué tremendo? Oye, pero ahora, antes de salir de esta zona del dar, ¿qué piensas tú de la gente que se exhibe en redes sociales cuando da? Bueno, ese es otro punto, ¿no? El mismo Sermón del Monte dice que aquel que... Que la derecha no sepa lo que es... Que la derecha no sepa lo que es la izquierda, pero también dice que cuando alguien da, y lo voy a parafrasear porque no recuerdo bien, que cuando alguien da y todo mundo se da cuenta que dio, dice que esa es su recompensa. Esa es la recompensa. O sea, la recompensa de él fue que todo mundo se dio cuenta. Sí iba a haber sí iba a haber una recompensa de parte de Dios para con él o alguna otra recompensa, ya no la va a haber porque él mismo provocó esa recompensa. Su recompensa es que me vean el bueno. Yo soy bueno. Mira, yo le di $5 al necesitado y lo subo en el Face. Yo le di a no sé quién y... Yo no podría hacer eso jamás. O sea, no sé. Bueno, hay gente que lo hace. Me gusta vivo el dar y a veces testifico, oye, anduve acá, día allá, pero nunca te voy a decir ni a quién ni dónde. Es algo que lo trabajo en mi relación personal. Hay cosas que se hacen o que se hacen y que se deben de ser pues tuyas nomás. Y hay cosas que la otra gente misma va a decirlo. Y aquí nos salimos no de ese lado del aplauso, sino de que la gente se va a dar cuenta. Hay un hermano nuestro en Tucson que es dueño de una tortillería, una panadería. Si una característica tiene Ricardo, y es un gran amigo mío, es que él es muy generoso. Ha bendecido la iglesia, no solamente la iglesia local, la iglesia por donde él pasa, él ha sido una bendición
Y, y y si de algo se le distingue entre la comunidad cristiana de Arizona a Ricardo, es su generosidad. Pero él jamás lo va a saber queriéndose poner en un pedestal, nunca. Es un hombre muy reservado, muy tranquilo. Simplemente la gente testifica de las bendiciones de Dios a través de la vida de este hombre. Yo creo que a eso se refiere, ¿no? El Sermón del Monte, cuando habla del dar. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, en un asunto de que cuando hagas algo, pues hazlo para el Señor. Ahora vamos a dejar esta parte del dar, vamos a entrar, porque vamos a hablar del ayuno y de la oración, y voy a dejar el de la oración para el final. En cuanto al ayuno, ¿qué podemos decir en cuanto al ayuno? Hace rato platicábamos cuando íbamos para allá, me comentabas del hermano que se subió allá al cerro, ahí atrás del monumento del, ¿cómo se llama? El Isaan Peak, ¿verdad? Que estuvo 30 días allá, ¿verdad? Iba a ser 40. En ayuno. Él iba a hacer 40. Y se bajó a los 30. Yo la verdad, yo en ese contexto me he quedado corto. Yo he ayunado 3 días. 3 días o 4 días es lo máximo. Y no me he dado a esos desafíos de meterme 10, 20 días en ayuno. Estamos hablando de agua nada más. Y cuando lo hago o no lo hago, una vez estaba en pleno ayuno y nos citaron a limpiar el bosque allá en la iglesia, en el desierto, y estábamos como a 100 grados. Y yo en ayuno, déjenme decirles que no fue nada agradable porque estaba en el segundo día y pues sí me afectó. No, pues sí. Bueno, el ayuno no debe de ser como algo que te atormenta. No. O sea, algo que, wow, tengo que ayunar y tengo que... El otro día escuché a un tipo en una clase decir, vamos a presentarlo como un sacrificio delante de Dios. No, le dije, eso sí no es. ¿O sí es? Sí es. Es un sacrificio, pero no debe de ser un sacrificio... A ver. Tú te sacrificas porque no vas a Pero comer. no es ningún sacrificio. Sí, bueno, según la expresión del brother, ¿no? Según la expresión del brother, es un sacrificio, pero no debe de ser un sacrificio que él lo mire como algo doloroso, sino... Es un deleite. Hay sacrificios que tú haces con alegría, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que, por ejemplo, tú haces por alguien y tú sabes que te vas a cansar, tú sabes que te vas a fatigar, pero lo haces con gusto, o sea, no lo haces con ese dolor de que... Oye, los que leen el lenguaje corporal y me están viendo que me estoy agarrando, han de estar interpretando ya lo que está diciendo él, lo está interpretando de otra manera. Pero, pues sí, brother. Es que no debe de ser sacrificio, bro. No, o sea, la palabra... Es una disciplina. Es parte de tu disciplina, sí. Es una disciplina. Porque yo te voy a decir una cosa, si yo en medio del ayuno me siento mal, lo paro. Pues o sí, tengo que seguirle. No, porque entonces ya no es... No es agradable delante del Señor. Ya no es agradable, ¿no? Probablemente por ahí alguien nos está viendo y ya de... Por eso te digo que ha de haber gente que tiene otro concepto. Por favor, envíanos, si ves este video y con mucho respeto, si tienes alguna percepción distinta o algún comentario al respecto, y esto es sin caer en el faltarnos al respeto, el ofender. Yo estoy hablando desde mi corazón, lo que yo he practicado durante todo este tiempo, pero pon en los comentarios, siempre que sea con respeto, porque si quieres faltar al respeto en los comentarios, pues lo vamos a borrar nada más. Y ya, pero comparte tu comentario, nos interesa saber, y si tienes alguna sugerencia también es importante. O sea, y yo respeto la posición de Rafael en lo que me está diciendo, si él lo ve como un sacrificio, por eso se le ha caído el cabello, yo creo, porque, pues, de hecho, no es cierto, perdóname. Dale, ahora, dale. Cuando acabe me va a decir, lo editas. No, yo creo que hay cosas que tú haces y que haces con alegría, ¿no? Y que tú sabes que son cosas que no son muy agradables, pero... Las disfrutas, ¿no? Sí. Disfrutas momentos con alegría por alguien más. Entonces lo que yo considero del ayuno es que es simplemente un momento en el que tú te apartas con Dios
para estar sensible al Señor. ¿Tú piensas que nuestra experiencia en Legendarios fue un sacrificio? ¿Tú lo ves así? Porque Pues, yo no lo veo así. Pues no creo, porque nadie sabía que iba. Ese es número uno. Yo soy senderista y me gusta hacer backpacking y hago backpackings intensos. Y a veces no la pasamos muy bien cuando andamos con esas mochilas pesadas, bien exhaustos ya, bien agotados, pero lo disfrutamos, porque nos gusta, porque sabemos que las vistas que vamos a tener cuando lleguemos a los lugares que planeamos ir, ya cuando estás en la noche descansando, en la tarde, cuando ves caer el sol y las estrellas, o sea, lo paga, aunque sabes que al regreso todavía falta, ¿verdad? Pero vale la pena la risa, así el chiste y el café y el tiempo que pasas agradable. Pues todo lo que vives ahí, ¿no? El cansancio, el hambre, vives. Bueno, lo que sea. Entonces, hay muchas cosas que nosotros hacemos en nuestra práctica litúrgica, en lo que es el praxis de la religión, de ya nuestra relación con Dios dentro de la congregación, que a veces es cansado, a veces, como ahorita que tuviste el cambio de horario, las veces que estuve yendo en la tarde contigo, llevábamos después de comer. Y a todo mundo, bueno, no sé si a todo mundo, pero a mí después de comer me da sueño. Y yo creo que bastantes de la congregación, porque lo hiciste notar en algunos de los comentarios, ¿no? A todos nos costó el cambio de llegar después del lunch. Y una vez dije, voy a llegar como 20 minutos tarde al culto. Y no, llegué cuando iban apenas a empezar porque acababa de cambiar la hora, ¿te acuerdas? Sí. Pero todas esas cosas que hacemos, las hacemos con agrado. Ahora, independientemente del punto de vista de que si se ve como sacrificio o no, cuesta hacerlo, sí. Es un precio que se tiene que pagar. No es una práctica agradable. No es una práctica. Pues estás quedando sin comer y los que somos cafeteros, imagínate el dolor de cabeza ahora, el primer día y el segundo día. Bueno, hay gente que ya no cree en el ayuno, ¿eh? Ya dicen que eso no debe de ser. No, dicen que el verdadero ayuno es el que se encuentra en Isaías. ¿Lo has leído? A ver, dime. Ayudar a la huérfana, ayudar a la viuda. Que lo cita Santiago también, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos dicen que ese es el verdadero ayuno, no el dejar de comer. Alguien me decía, bueno, yo en mi ayuno, dice, cuando yo digo que voy a ayunar, lo que hago es de que invito a alguien a comer y comemos juntos, a alguien que no tenga... Ese es su ayuno. Ese es su ayuno. O hay gente que ayuna de Facebook. ¿Tú qué piensas de eso? De teléfono, ayunan de, no sé, hoy no va a tomar, o un tele, o... No voy a comer carnitas en Semana Santa, como dijimos la otra vez. Sí, hay gente que tiene... Bueno, de hecho, el tiempo de Cuaresma es un tiempo de ayuno. En la tradición, ¿verdad? ¿Yo qué pienso de eso? Yo pienso que... Pues que tendrán ellos su concepto, pero el ayuno sigue siendo un momento donde tú vas a doblegar tu carne. Te abstienes. Te abstienes de alimentos para consagrarte a Dios. Esa parte yo la tengo bien clara también. O sea, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Y pues si vas a ayunar de teléfono, pues no le llames ayuno, nomás disciplínate a apagarlo y dejarlo apagarlo, o a no usar las redes sociales, o... Fíjate, una de las cosas que a mí me sorprende cuando he llegado a ir a conciertos o a un partido de fútbol, ver a la gente que está con el teléfono grabando el juego o el concierto. Dices, loco, si quieres ver el video de un concierto, quieres ver el concierto en un video, métete al YouTube. Casi todos tienen sus conciertos grabados. No lo disfrutas. No, pues necesitas estar presente. Porque estás pendiente de que te salga de la pantallita. Bien. Sí, o sea, lo mejor de un momento en vivo, o igual cuando estás en los paisajes de la naturaleza, pues es disfrutar el momento presente, de estar ahí. Entonces en el ayuno más o menos tenemos claro, no tenemos que pensar igual él y yo, o sea, si no estaría muy aburrido la cuestión, pero, y de aquí entramos, ¿todavía de ahí quieres decir algo más? No, dale. Ok. Yo tengo mis conceptos, tú tienes los tuyos. A ver, pues dale, ¿quieres decir algo más? Sigue la oración, ¿no? Oh, la oración, sí. O sea, el ayuno, es que del ayuno ya está, pues ¿qué más vamos a decir? Pues sí. Hay gente que no tendrá el concepto. Y si quieres invitar a la viuda y ese es tu ayuno, vamos a ponerlo de esta manera, no es ni bueno ni malo, es como tú te sientes bien.
y ya. Pero para mí el ayuno es como dice él, o sea, hay que abstenerse. Yo no lo veo como sacrificio, lo veo como disciplina. Esa es toda la diferencia. Uh-huh. Pues sí, un sacrificio que te lleva a la disciplina. Bueno, el sacrificio único que conozco es la tortillería que estaba allá en Tampico, donde nos mandaba mi mamá. Pero bueno, la oración. No, y la cuestión es que en el tiempo de Jesús, y estoy hablando del Sermón del Monte, o sea, los fariseos se jactaban de estas prácticas y lo hacían público. O sea, lo presumían. ¿Me entiendes? Mientras tenían a la mayor parte de la población en una situación de represión por los romanos, con hambre y con marginación, estos compas presumían lo que hacían en su práctica. Tanto lo del dar, como lo del ayuno, como lo de la oración, en donde vamos a entrar en este momento. Y en lo de la oración, aquí hay una parte muy importante, porque en la oración hay una oración modelo que Jesús nos enseña en el capítulo 6 de Mateo. Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Y en las iglesias nuestras, o en las iglesias evangélicas o protestantes, nosotros hemos dejado de citar esas oraciones como lo hace la tradición, de decir, vas a rezar 500 Padres Nuestros y 200 Aves Marías para que la libres de lo que hayas hecho el viernes y el sábado de locura. Entonces, nosotros no lo vemos así, mas sin embargo, esas oraciones siguen estando vigentes, en este caso el Padre Nuestro, como un modelo de oración. ¿Sí? Ajá. Ok. Hay una parte muy importante en el Padre Nuestro y en donde Jesús hace un énfasis doble cuando nos lleva a la área del perdón. Y aquí yo creo que esta parte es donde vale la pena detenernos un poco, porque nosotros nos acercamos al Padre y le decimos, perdona nuestras ofensas. Pero ese perdón, ahí yo lo veo condicionado en el así como yo perdono a mi deudor, al que me ofende. Yo creo que en ese mismo modelo de oración, nosotros encontramos las diferentes características también de nuestra vivienda, de nuestra manera de vivir, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú te fijas en el Padre Nuestro, al citar el Padre Nuestro, le estamos pidiendo a Dios que nos ayude el día a día en las cosas que requerimos hacer el día al día. Por ejemplo, empieza con el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pues empieza dándole la gloria al Señor, sí, reconociendo que Él es Dios y todo lo demás, ¿no? Pero llega un momento en el que también viene diciendo que el pan nuestro de cada día danoslo hoy, entonces se ora por la economía, se ora por la provisión, se ora por los alimentos o lo que Dios vaya a proveer en ese día. Y entonces llega el momento en el que tú citas acerca del perdón, que es una manera de vivir. O sea, el perdón debe de ser parte de nuestras vidas, porque así como Dios nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a nuestros deudores. ¿Puede un creyente vivir una vida plena en Cristo con falta de perdón? Yo creo que no. Yo creo que es muy difícil, pues. Porque a la larga el Señor los va a llevar a confrontar esa situación en su vida. Fíjate, cuando platicaba con la psicóloga Evelyn Bernal y hablábamos del trastorno narcisista y de cómo las personas que se manejan dentro del trastorno narcisista, o sea, que se involucran en las iglesias, cómo vienen ellos y pareciera que son creyentes, pareciera que son parte de la comunidad, pero viven con una falta de perdón y con un rencor activo constantemente en sus corazones. Y eso está muy grueso, porque a alguien que ha sido alcanzado por el Señor y que ha sido transformado, que ha dado ese giro de 180 grados en su vida, hay cosas que ya no practica. Y una de las prácticas principales, yo creo que una de las prácticas principales que yo incorporé en mi vida cuando conocí a Cristo fue pedir perdón por tanta cosa que hice y principalmente a mi mamá. Bueno, todo comienza con el perdón de Dios hacia nosotros, ¿no? Uh-huh.
O sea, ahí comienza el cambio prácticamente, ¿no? El reconocer que fuimos pecadores y bueno, Dios nos perdona y todo lo demás. Y de ahí sigue el perdón hacia los demás. O sea, sí. Dios me perdona y ahora va a venir como que es algo que empieza con Dios y luego sigue con el prójimo, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay casos muy fuertes, muy difíciles, hay casos muy, muy extremos en los cuales la gente pueda decir, bueno, pero si a ti te hubieran hecho lo que a mí me hicieron o lo que sea. Pero también entiendo que el perdón no es una sugerencia. No. O sea, el perdón es parte de nuestra vida como hijos de Dios. O sea, como hijos de Dios, como nuevas criaturas, creo yo que tenemos la capacidad para perdonar. No podemos nosotros no perdonar, porque entonces la palabra dice que eso se convierte, el rencor se vuelve una raíz de amargura, el odio se vuelve una raíz de amargura. Entonces, cuando habla de una raíz de amargura, está hablando de algo que ya está tan cimentado en la vida que después es fácil yo odiar a alguien más, ¿no? O sea, odio a alguien, pero después se me hace fácil odiar a este y a este y a este, porque ya no es solamente una cosa, sino que ya ahora se me hizo una raíz. Ahora se convierte en un patrón. Pues sí, así como un don, como un fruto al Espíritu, esto es una manifestación de la carne, ¿no? Entonces es algo que ya no puedo dominar y que empiezo a odiar a todo aquel que me rechaza y empiezo a tener actitudes completamente contrarias. Entonces, ¿se debe perdonar? Claro que se debe perdonar. Yo creo que todo esto parte también de ¿te acuerdas de la ilustración de los dos perros que tenemos, el bueno y el malo, y cuál es el que es más fuerte, al que alimentas más? Y yo pienso, ahorita que estabas comentando eso, se me vino a mi mente la entrevista de esta muchacha que le hace a este joven en la prisión. Y lo voy a decir de esta manera, no me tocó vivir experiencias como la de este muchacho y desgraciadamente hay chavitos y chavitas que han estado pasando y en este momento que estamos nosotros platicando están pasando por situaciones muy difíciles, pero yo creo que siempre va a haber una capacidad de elegir. Y por muy mal que nos esté yendo, siempre tenemos la capacidad de decidir, ¿sabes qué? Yo le quiero dar por acá. Yo lo veo de esa manera. A lo mejor vas a decir, no, pues tú lo ves de esa manera porque naciste en una cuna donde te cuidaron y tu papá era responsable y tu mamá, y pues en el mal que bien, pues no nos faltaban. No, yo creo que nosotros lo podemos ver en muchas familias donde los papás han sido muy malos, pero los hijos han salido buenos. ¿Verdad que sí? Algunos. Sí. Entonces no puedes decir que todo el mundo va a tomar la misma actitud. O sea, no hay un fatalismo de decir, nació, lo dejaron en la calle abandonado y por eso va a ser malo. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Hay un porcentaje alto tal vez, pero no tiene que ser así. Mira, te voy a comentar de un popular de los mafiosos de aquí de México. Él nació en una cuna, hijo de profesionistas, y iba a colegios de paga, escuelas de paga, no tenía ninguna necesidad, porque mucha gente dice, se metieron a eso por la necesidad. En el caso de este joven, no. Él tenía todo. Él tenía todo, pero le gustó eso. La maña, ¿no? Le gustó eso. Pues, entonces vemos esos pues mira, extremos. Yo creo que de alguna otra manera, lo que decías tú con referente a lo del perdón, Dios en algún momento nos confrontará con eso, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo hablaba también de este tema del perdón y entonces cuando fuimos a orar por una hermana y ella decía que pues tenía mucho odio. Entonces decíamos, pues perdona. Decía, no puedo perdonar. Dice, me hicieron mucho daño, no puedo perdonar. Entonces oramos por ella y todo lo demás, ¿no? El caso es de que ese día terminamos nuestra oración y bueno, antes de salir de la iglesia yo le decía, mire, pues tal vez algún día de estos Dios confrontará su vida y en algún momento dado usted va a tener que pues confrontar esa situación. Entonces, como al mes, a los 2 meses, justo o antes tal vez, ella recibe una llamada
y la llamada era de la persona que la había abusado sexualmente. Y la persona le estaba pidiendo perdón. Entonces ella, pues llorando y con mucho dolor y todo, pues le dijo, bueno, te perdono, ¿no? Entonces a lo que yo voy es de que hay momentos en los que Dios nos va a confrontar con ciertas cosas en las cuales nosotros tenemos que tomar la decisión de perdonar o no perdonar. Entonces el Padre Nuestro es una manera de vivir, ¿no? Del día, lo que necesitamos día tras día a través de una oración como esta. Mucha gente nos dice que con lo que le dijeron los discípulos a Jesús cuando les enseña su oración es que no sé cómo orar. Bueno, el Padre Nuestro es un modelo para orar. Si no sabes otra oración, yo te invito a que repitas el Padre Nuestro con conciencia, con reconocimiento de cada oración que estás diciendo dentro de esa oración, con reconocimiento de cada palabra, de lo que estás diciendo, y lo que no entiendas, pues te puedes acercar al pastor, a mí, a alguien en la iglesia y preguntarle, oye, ¿qué significa esto que dice Jesús en el Padre Nuestro? Para que tengas claridad a la hora que lo repitas. Hay oraciones como el Padre Nuestro, está la oración de Jabes, hay salmos que puedes citar. Si no te lo sabes de memoria, lo puedes leer en voz alta, y toda esa práctica es buena para incrementar y alimentar nuestra vida de oración. Si algo nos ha costado, yo creo que a todos, es porque pedir perdón a los que les hicimos daño es una cosa, y perdonar a los que nos han dañado es otra. Y aquí hay algo también muy importante, porque en ese perdón nosotros sanamos. Es que el perdón no es para la persona, es para ti. Nosotros nos liberamos. No liberas a la persona, te liberas tú. ¿Verdad que sí? Porque cuando no perdonas, haz de cuenta que te pusieron unos grilletes con unas cadenas bien pesadas y no puedes avanzar. No puedes avanzar. Pero esa es una decisión que debes de tomar en corto. Ahora, una cosa es perdonar a alguien que te hizo mucho daño, y otra cosa es volverte a ser amigo de esa persona. Son dos cosas distintas. Pues perdonar no es volver a lo mismo, ¿no? O sea, perdonas y ya estuvo, ¿no? No es como que vuelves con el abusador. O sea, si tienes a alguien que fue abusador y decidiste liberarte de eso, y después dices, bueno, yo lo perdono, eso no quiere decir que me voy a volver a regresar para que siga abusando de mí. Que me sigas tratando mal. Simplemente lo perdonaste. Sí, eso es muy importante entenderlo. Y esto, bueno, es que a veces estamos en estas conversaciones y nos vamos al lado del feminismo, del machismo y cosas de esas. Y yo pienso que esto es asexual, porque hay daño de los dos lados, hay daños colaterales que se causan, sobre todo en las relaciones rotas, y se lleva uno entre los pies a inocentes, pero siempre el buscar la manera de que el perdón fluya. Fíjate, cuando hablamos del perdón es algo parecido a como cuando nos enamoramos y nos casamos. Hay cosas que sentiste, pero hay cosas que decidiste. Porque no le hablaste cuando le propusiste a tu esposa casarse contigo, no le expresaste un sentimiento así como que sienta que me quiero casar con ella. O sea, le dijiste, fue una decisión, dijiste, sabes que yo decido compartir mi vida con Susana y voy a decirle, y tomaste la decisión y se lo dijiste. De la misma manera es el perdón también. O sea, hay cosas, o sea, no sientes alegría al dirigirte a alguien que te hizo sufrir, eso es real. Porque te diríamos mentiras, no, estás sintiendo que sientes hormigueo en las famosas mariposas en el estómago y esas tritas. No es cierto, es una decisión. Pues es una decisión que te va a llevar a la libertad. Sí, que te va a llevar a la libertad. Pero no es una decisión basada en la emoción, ni en el feeling. O tú te sientes bien a alguien que te hizo daño, o aquel que te pegó una pela un día que te peleaste. No, ¿verdad? Pues no es una decisión basada en los sentimientos, pero sí es una decisión... Ni en los resultados de lo que pasó. Basada en la palabra, ¿no? La promesa. La promesa.
Sí. Y que de alguna otra manera tienes que decidir, y en tu decisión pues también van a entrar los sentimientos, ¿no? Oye, Rafa, ¿tú piensas que ahí cuando perdonamos, ahí se activa esa parte del Espíritu Santo de Consolador? Pues ya ves que Él trabaja de diferentes maneras en nuestras vidas. Sí. Y claro que sí, ahí Él es el Consolador. Pero también no solamente el Consolador, Él es como el que nos impulsa a hacerlo. Nos guía, ¿no? Sí, el que nos manda, el que de alguna otra manera, la Biblia dice que Él pone el hacer como el querer. Entonces, de alguna otra manera, redarguyéndonos a nosotros, nos está pidiendo, hey, necesitas perdonar. Porque ese es un tema que de nuestra, y de lo que hablábamos hace rato en la clase de hace rato, eso es algo que no va a ser de nuestra naturaleza humana. No, eso tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios, porque de nosotros tenemos otro aprendizaje y eso nos llevaría a otra Nosotros parte. necesitaríamos simplemente tomar la decisión. Exacto. Y actuar. ¿Algo más que quieras añadir a esta parte, Rafael, para cerrar? No, que incorporarte la oración y esto no, yo creo que el Sermón del Monte ha sido un sermón muy, muy práctico, muy, pues es una introducción a todo lo que es el ministerio de Jesús, y es un sermón que nos habla a todos nosotros de cómo vivir nuestra vida, o cómo trabajar o vivir la Torá. Es lo que te iba a preguntar, porque te acuerdas que me dijiste que hay una simetría entre lo que es la Torá y el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, sí. O sea, van en el orden, ¿no? Van en el orden, eso fue lo que me comentaste. Así que es una explicación más amplia de cómo vivir los mandamientos. El día de hoy. El día de hoy. Pues este ha sido el tema que hemos tenido en Sin Límites. Si ves el original, lo vas a disfrutar mucho. Si ves la versión editada también. Edítala, bro. Sí, la vamos a editar. Dios te bendiga y nos estamos viendo la próxima en estas reflexiones que estamos teniendo el pastor Rafael de Alba y un servidor. Por lo pronto, si llegaste hasta aquí, nos vemos la próxima. Compártelo si es de bendición con alguien que tú digas, mi hermano o mi hermana necesitan oír a estos señores lo que están diciendo. Y estamos aquí para servirte. Dios te bendiga. Gracias.